Sloan Carrington irrumpió en mi garaje como una mujer a la que nunca le habían negado nada, exigiendo que le devolviera el prototipo blindado a tiempo para la demostración de $1.000 millones que podría asegurar el futuro de su compañía. Yo, Graham Vance, un padre soltero que dirige un pequeño taller de reparaciones en el distrito del puerto de Aseford, me interpuse entre ella y el vehículo con nada más que una advertencia. El coche no era seguro para conducirlo, y tenía la placa de circuito oculta para demostrarlo. Sloan decidió que simplemente estaba intentando extorsionarla. Me abofeteó. Cuando mi manga se rasgó, una cicatriz en forma de media luna hizo que su guardaespaldas susurrara: «Es él». Si crees que el pasado no puede permanecer enterrado para siempre, sigue mi historia mientras expongo al traidor que se esconde detrás de la cicatriz. El VW blindado llegó a Vance Motor Works justo después del amanecer, transportado en una grúa de plataforma con las luces del tablero parpadeando en patrones que no tenían ningún sentido mecánico. Eran patrones que reconocí incluso antes de tocar el pestillo del capó. Había pasado 12 años trabajando en vehículos diseñados para absorber amenazas externas, y sabía la diferencia entre un sistema que había fallado y uno al que le habían ordenado detenerse. La distinción no residía en el ruido que hacía el motor, sino en el silencio que seguía. Cuando el conductor pisó el acelerador y nada respondió, dejé mi café, me puse mis guantes de trabajo y comencé el tipo de inspección que requiere paciencia en lugar de herramientas. Trabajé desde los paneles exteriores hacia adentro, a través del cortafuegos y hasta el compartimento secundario de electrónica, donde los esquemas oficiales decían que no había nada que valiera la pena examinar. Lo que encontré allí no tenía número de serie, ni marca de certificación, ni lugar en ningún documento de diseño que se me hubiera permitido revisar. Un módulo de control del tamaño aproximado de un libro de tapa dura, montado al ras contra la parte inferior del panel de instrumentos, con soportes que coincidían con las tolerancias de fábrica tan precisamente que, quienquiera que lo instaló, o bien había diseñado el vehículo o tenía acceso a alguien que lo había hecho. Fotografié el dispositivo desde 6 ángulos antes de tocarlo, documenté el enrutamiento de los cables con el mismo cuidado metódico que una vez me hizo valioso para personas cuyos nombres nunca aparecen en los registros públicos. Y luego puse las llaves de encendido en mi banco de trabajo con la tranquila autoridad de un hombre que ya había decidido que ninguna cantidad de presión iba a cambiar lo que diría a continuación. Llamé al número de contacto en la orden de servicio, dejé un mensaje informando a Carrington Advanced Mobility que el vehículo no estaba listo para ser entregado, y comencé a redactar un aviso de retención formal con la caligrafía por la que mi hija solía bromear. Precisa, sin prisas, con cada letra asentada exactamente sobre la línea. Vance Motor Works no es una operación grande. La nave principal tiene 3 elevadores. La pared de la oficina está cubierta de diagnósticos dibujados a mano de trabajos pasados, y el alquiler se ha renegociado 2 veces desde que mi esposa falleció. Pero yo lo dirigía como había dirigido cada misión anterior, sin atajos, sin suposiciones y sin mover un vehículo en el que no confiara. Sloan Carrington llegó 45 minutos después con Marcus Bell y un equipo de seguridad que llenó todo el estacionamiento delantero. Salió de un segundo vehículo con un abrigo que costaba más que mis gastos operativos mensuales, y se movió hacia las puertas del taller con la urgencia contenida de alguien cuyo horario ya había sido violado esa mañana. Víctor Ames, el director de seguridad corporativa que había viajado en el mismo vehículo, caminaba un poco por delante de ella y me ofreció una versión de la situación que no se parecía en nada a lo que estaba sucediendo realmente. Describió la retención como un malentendido de un contratista independiente que no tenía la autorización para interpretar lo que había encontrado, usando la palabra contratista 2 veces en una frase que estaba claramente diseñada para establecer una jerarquía. Una jerarquía que no tenía ningún interés en reconocer. Sloan dijo que necesitaba el vehículo en 1 hora, que una demostración ante el Comité de Supervisión del Gobierno y un panel completo de la Junta estaba programada en Blackree, y que el resultado de esa demostración determinaría si Carrington Advanced Mobility conservaba sus contratos de defensa para la próxima década. Le dije que el vehículo no iba a ninguna parte. Ella me dijo que le entregara las llaves, y yo le respondí, si subes a ese coche, la persona que controla el volante podría no ser tú. Sloan escuchó una amenaza donde yo pretendía exponer un hecho. Y la combinación de la presión pública, los intereses corporativos y un extraño que se negaba a obedecer una orden directa, desató algo dentro de ella que años de disciplina ejecutiva no habían eliminado por completo. Dio un paso adelante y me golpeó con la mano abierta, el sonido plano y agudo en el taller de hormigón, y luego miró a Marcus y le dijo que me sacara de las instalaciones. Marcus se movió hacia mí,
con una mano extendida, y luego su movimiento se detuvo tan completamente como si el aire se hubiera vuelto sólido. Mi manga se había enganchado en el borde del banco de trabajo de metal cuando retrocedí, y la tela se rasgó, exponiendo mi antebrazo. Y en ese antebrazo, corriendo justo debajo del codo en una media luna que había sanado pálida contra la piel circundante, había una cicatriz que Marcus Bell había estado tratando de encontrar durante 8 años. Marcus bajó las manos y dijo, lo suficientemente bajo como para que solo nosotros 3 pudiéramos oírlo, es él. Sloan miró a Marcus como la gente mira a alguien que acaba de hablar en un idioma para el que no estaban preparados, no con hostilidad, sino con una especie de incredulidad suspendida que precede a la comprensión o al rechazo. Por un momento, todo el taller quedó tan silencioso que las luces fluorescentes sobre nosotros eran audibles. Marcus habló sin apartar los ojos de mi cicatriz, relatando los sucesos de hacía 8 años, con el recuerdo preciso de un hombre que los había revivido tantas veces que la secuencia había dejado surcos en su memoria. El convoy de escolta en el circuito de investigación a las afueras de Ashford. El vehículo principal respondiendo a comandos que el conductor no había emitido, el segundo vehículo siguiéndolo porque la anulación del sistema se había propagado por la flota, y luego el hueco en la barandilla y la caída al canal de drenaje de abajo. Todo sucedió en menos de 40 segundos. Mientras todos en el convoy todavía procesaban el hecho de que sus controles habían dejado de responder, Marcus dijo que yo había estado en uno de los vehículos de atrás, que había salido a pie, que lo había sacado a él a través de una ventana que el mecanismo de la puerta no liberaba, y que había vuelto al segundo vehículo mientras el chasis aún se enfriaba contra el suelo del canal, protegiendo a Sloan de los cristales que caían mientras accionaba el pestillo de emergencia. Y que cuando finalmente llegaron a la carretera con el equipo de rescate llegando, mi brazo se había quemado desde la muñeca hasta el codo por una pieza de acero estructural que se había doblado hacia adentro cuando la puerta finalmente cedió. No dije nada durante este relato, lo cual fue en sí mismo una especie de confirmación. Y cuando Marcus terminó, simplemente me bajé la manga y miré a Sloan con la expresión de alguien que hace mucho tiempo había aceptado que esta información saldría a la luz en la línea de tiempo de otra persona, no en la mía. Sloan dijo que el informe oficial describía al rescatador como miembro de una unidad táctica no identificada, y que a la familia se le había dicho que el individuo involucrado había sido eliminado de todos los registros accesibles como parte de una investigación federal. Lo que significaba que cada esfuerzo que su padre había hecho a través de canales privados para encontrar al hombre que la sacó de ese canal de drenaje había sido dirigido a un archivo fantasma, sin fotografía y sin nombre. Confirmé que su padre había solicitado personalmente mi eliminación del registro oficial, no para borrar lo que había sucedido, sino para evitar que la investigación sobre cómo una flota de vehículos comerciales había sido secuestrada por una señal externa se viera comprometida antes de llegar a alguien que pudiera actuar al respecto. Le dije que el incidente de hace 8 años no fue un fallo de navegación ni un defecto mecánico. Fue una demostración, un sistema externo que podía tomar un vehículo que viajaba a gran velocidad y dirigirlo a donde el operador eligiera. Y que la razón por la que no había permitido que el VUD saliera de mi taller esa mañana era que el dispositivo que había retirado de debajo del tablero tenía la misma arquitectura de señal que el dispositivo que había estado a bordo del vehículo principal 8 años antes. Sloan se quedó mirando la placa de circuito en mi banco de trabajo durante un largo momento, y cuando levantó la vista, su expresión había cambiado de la autoridad contenida con la que había entrado, a algo más silencioso y considerablemente más difícil de manejar. La mirada particular de una persona que acaba de descubrir que el terreno bajo una decisión que tomó hace años no era tan sólido como creía. Dijo que quería ver la secuencia de código. Acerqué una luz de trabajo sobre el banco y señalé el marcador repetitivo incrustado en la capa de autenticación de la placa, una cadena de 12 caracteres que no tenía ningún propósito de diagnóstico y no aparecía en ningún estándar publicado, y Sloan reconoció de inmediato lo que significaba. Quienquiera que hubiera colocado este dispositivo dentro de un vehículo Carrington esta semana, tenía acceso a un sistema que ya se había utilizado contra un convoy de Carrington, lo que significaba que la amenaza nunca había venido de fuera de la compañía. Comenzó a decir algo y yo hablé primero. Una disculpa debe venir acompañada de la decisión correcta después de ella. El dispositivo en el banco emitió un solo pulso, una señal de posicionamiento que acababa de transmitir las coordenadas exactas de Vance Motorworks a un servidor dentro de la torre Carrington. Me moví sin anunciar lo que estaba haciendo, saqué una caja de bloqueo de señal del segundo estante y sellé el dispositivo dentro con la tranquila eficiencia de alguien que había realizado procedimientos de contención similares en situaciones donde unos pocos segundos importaban considerablemente más que ahora.
Pero el pulso ya se había enviado, y ambos entendimos que la ventana entre el descubrimiento y la respuesta acababa de cerrarse. Víctor dio un paso adelante y declaró que el dispositivo debía ser transportado inmediatamente al laboratorio seguro de Carrington para su análisis forense, usando la palabra inmediatamente de la manera particular en que la gente la usa cuando quiere que el cumplimiento se sienta como una urgencia en lugar de una instrucción. Y yo le dije, con igual precisión, que hasta que no supiera qué persona dentro de la organización había instalado el módulo, el dispositivo no iría a ningún lugar que yo no pudiera verificar personalmente. Víctor miró a Sloan, esperando claramente que ella resolviera el desacuerdo por rango, y Marcus se interpuso entre Víctor y el banco de trabajo de una manera que no requería explicación verbal, diciendo al equipo de seguridad reunido que ningún equipo saldría de las instalaciones sin un documento formal de cadena de custodia y la autorización del asesor general de Carrington. En ese momento, algo cambió en la habitación, porque Marcus era el subordinado organizacional de Víctor y su negativa a moverse fue el tipo de señal que Sloan no había visto de nadie dentro de su propio aparato de seguridad, y plantó una duda que la compostura profesional de Víctor no pudo ocultar por completo. Eleanor Chase llegó 20 minutos después en un sedán gris oscuro, entrando en el taller con el paso deliberado de alguien que había aprendido que apresurarse en las urgencias de otras personas era la forma más segura de hacer malas recomendaciones. Y me dijo con franqueza profesional que retener un activo corporativo sin autorización me exponía a una responsabilidad civil que su oficina estaría obligada a perseguir, independientemente de mis intenciones. Reconocí esto sin discutir y acepté liberar el VUD bajo una condición, que yo conservara una copia de los datos y un único circuito secundario del dispositivo. Artículos que estaría preparado para entregar a una autoridad federal una vez que se estableciera una cadena de custodia que no pasara por nadie empleado actualmente por la División de Seguridad Interna de Carrington. El VUD fue liberado, y mientras rodaba hacia la puerta del taller, noté que la cámara interior había estado grabando con su fuente de alimentación de respaldo durante toda la visita. Imágenes capturadas en un sistema independiente de la electrónica principal del vehículo, que mostraban a una figura con uniforme de seguridad de Carrington trabajando debajo del tablero durante las horas previas al amanecer de la noche anterior. Transferí las imágenes a un disco duro y amplié la imagen en mi monitor. El rostro no era visible, el ángulo era incorrecto, el borde de la gorra estaba demasiado bajo, y la posición de la cámara había sido elegida por alguien que entendía exactamente dónde estaban los puntos ciegos. Pero el parche de la manga era visible, y la designación de la insignia coincidía con la designación de la unidad de la división de Víctor Ames dentro de la seguridad corporativa de Carrington. Víctor lo negó con la certeza tranquila y despectiva de alguien que se ha preparado para la acusación en lugar de simplemente recibirla, y sugirió que yo había manipulado los metadatos de la marca de tiempo, lo cual era una acusación específica y técnica que me dijo más sobre el conocimiento de Víctor sobre las imágenes que cualquier admisión habría hecho. Luego, la alarma de incendios del garaje se activó sin ninguna fuente de humo o calor. Las puertas enrollables comenzaron a cerrarse a través del sistema de automatización del edificio. El suministro de energía principal se redujo a la iluminación de emergencia, y el disco duro principal de mi estación de trabajo conectada a la red comenzó a borrarse de la manera que solo ocurre cuando alguien con acceso remoto ha enviado el comando deliberadamente. Crucé hacia el panel de anulación mecánica y liberé las puertas a mano, mientras Marcus agarraba la unidad de respaldo de la máquina secundaria antes de que el protocolo de eliminación la alcanzara. Y en los datos recuperados, incrustados en los metadatos del registro de instalación, había una firma de autorización que pertenecía a Sloan Carrington. La firma de autorización llevaba la credencial criptográfica de Sloan en su totalidad. No una imitación razonable, sino una copia exacta generada desde su certificado ejecutivo principal. Y por un momento, el silencio en el taller tuvo una calidad diferente a la de antes. Más pesado y más deliberado, el tipo de silencio que se forma alrededor de la información que todos los presentes están procesando simultáneamente y negándose a aceptar a primera vista. Eleanor extrajo la marca de tiempo y la comparó con el calendario público de Sloan antes de que nadie más pudiera enmarcar la conversación, descubriendo que la credencial se había generado a las 11:47 de la noche de un jueves, cuando Sloan había sido la ponente principal en un foro de la industria en Richmond. Un evento con fotografías publicadas, un registro de transmisión en vivo y varios cientos de testigos, ninguno de los cuales había estado en la Torre Carrington. Solo se podía acceder al certificado digital ejecutivo desde 3 ubicaciones físicas dentro de la arquitectura de red de la compañía: el terminal de la oficina del CEO, el terminal de la oficina del CEO y el centro de operaciones de seguridad corporativa bajo el control administrativo de Víctor.
Lo que significaba que quienquiera que hubiera usado la firma de Sloan para autorizar la instalación, lo había hecho desde una de esas 3 ubicaciones en una noche en que solo 2 de esas 3 oficinas habrían estado ocupadas. Leland Prescott llamó durante los 30 minutos que siguieron, su voz con la particular calidez de alguien que interpreta preocupación en lugar de sentirla, aconsejando a Sloan que regresara a la torre y recordándole que la demostración de la Junta era en menos de 24 horas, y que su continua ausencia de la sede estaba generando el tipo de especulación interpretativa que tiende a convertirse en su propio ciclo de noticias. Me describió como un excontratista del gobierno con un historial de comportamiento irregular, citando documentación que me pareció sospechosa por la misma razón que las acusaciones bien fundamentadas a veces se sienten más como advertencias que como hechos, porque llegan demasiado rápido y demasiado completas para haber sido reunidas en respuesta a la situación, en lugar de en preparación para ella. A media mañana, varios medios de tecnología publicaban una noticia sobre un vehículo prototipo blindado retenido por un mecánico independiente en el distrito portuario de Aseford. El encuadre lograba que una retención de seguridad sonara indistinguible de una extorsión, y mi nombre aparecía en el tercer párrafo de cada artículo, de una manera que sugería que la información había sido proporcionada por alguien con el acceso y el motivo para dar forma a cómo aterrizaba la historia, antes de que alguien con contraevidencia pudiera responder. Sloan estaba de pie junto al banco de trabajo, mirando una fotografía de la placa de circuito, una impresión de datos forenses y un bloc de notas legal con el análisis manuscrito de Eleanor. Y entendió que se le estaba pidiendo que eligiera entre la arquitectura de confianza que había construido durante 17 años dentro de Carrington, y el juicio de un hombre al que había golpeado 45 minutos antes de que comenzara esta conversación. Marcus confirmó que todo lo que les había dicho coincidía con su propio recuerdo del incidente del convoy. El patrón de la señal, la secuencia de anulación, la forma en que los vehículos habían respondido como un sistema sincronizado en lugar de máquinas individuales fallando independientemente. Y su confirmación llevaba el peso de 8 años de frustración profesional por no haber podido nunca nombrar a lo que habían sobrevivido. Les dije entonces que había guardado un artefacto físico del convoy de escolta, una placa de circuito secundaria retirada del vehículo principal antes de que la investigación federal tomara posesión formal de la escena. Un objeto que había conservado no por cálculo, sino por el instinto de alguien entrenado para preservar pruebas antes de que el caos pudiera reclamarlas, y que la placa estaba guardada en una unidad cerrada en una instalación externa donde había estado guardando registros personales desde que abrí el garaje por primera vez. Si los marcadores de autenticación en las 2 placas coincidían, tendríamos evidencia directa que vincularía el intento actual con el incidente del convoy, y ese vínculo señalaría a una persona que había estado dentro de Carrington durante al menos 8 años. Sloan miró el número de Leland que todavía se mostraba en la pantalla de su teléfono, luego guardó el teléfono en el bolsillo de su abrigo y me dijo que iba a ir conmigo a la instalación de almacenamiento. Y fue la primera vez en su vida profesional que se movió en una dirección contraria al consejo explícito de Leland Prescott. Cuando llegamos a la unidad de almacenamiento, la cerradura había sido cortada y la caja fuerte de adentro estaba vacía. Me quedé dentro de la unidad de almacenamiento menos tiempo del que la mayoría de la gente lo haría, evaluando la caja fuerte vacía con la calma sistemática de alguien que había aprendido que el momento después de una pérdida es exactamente cuando el pensamiento claro más importa. Y luego me giré y les dije a Sloan y a Marcus que quienquiera que hubiera venido aquí conocía la ubicación general, pero no sabía acerca de la copia secundaria. Los datos que había transferido no a un medio digital, sino a un sistema de notación manuscrita, guardados dentro de un manual de reparación de vehículos que había pertenecido a mi esposa, y que se encontraba en una caja etiquetada entre otras 40 en el estante trasero de la unidad, intacto porque parecía exactamente lo que su etiqueta decía que era. El manual estaba allí, la notación estaba allí, y los datos codificados en la letra pequeña y cuidadosa de mi esposa, que le había pedido que transcribiera como un favor la misma semana en que mencionó por primera vez el diagnóstico, sin que ninguno de los dos supiera entonces cuánto tiempo nos quedaba, estaban completos. Los datos nos dirigieron a las instalaciones de pruebas de Blackree, el centro de evaluación automotriz cerrado a 15 millas de Aseford, donde había ocurrido el incidente del convoy 8 años antes. Un complejo que había sido oficialmente desmantelado y transferido a una designación de propiedad federal. Eso debería haber significado edificios vacíos y sin energía operativa. Pero cuando llegamos a través de una carretera de acceso de servicio que recordaba de la misión de escolta, las cámaras perimetrales estaban funcionando y la iluminación de las instalaciones se encendía según su programa de mantenimiento, lo que significaba que el desmantelamiento había sido administrativo en lugar de real.
Entramos por un acceso secundario usando credenciales que yo había conservado y que el sistema aún aceptaba. Nos abrimos paso por debajo de la pista de pruebas principal hasta una sala de servidores construida en la infraestructura de hormigón, y encontramos dentro de ella, en un almacenamiento de archivos físicos que era anterior a la transición de la instalación a los registros digitales, la documentación del proyecto para un sistema llamado Shadowroot. Registros de prueba, archivos de configuración, evaluaciones de rendimiento y una cadena de gestión de proyectos que enumeraba a Leland Prescott como director principal, a Víctor Ames como personal técnico superior, y una marca de tiempo en la entrada más temprana que precedía al incidente del convoy por 7 meses. También había una carpeta marcada con el sello de la familia Carrington, notas manuscritas de Robert Carrington, el padre de Sloan, que documentaban una investigación privada que había iniciado después del convoy. Su lenguaje cuidadoso se movía entre lo que podía probar y lo que solo sospechaba. Y entre sus notas había un documento sellado dirigido al enlace federal con el que había trabajado, y por separado, un mensaje dirigido a mí directamente. Si esta firma de código aparece de nuevo, significa que no pude detenerlos. Todo lo que encontré está aquí. Úsalo. Sloan leyó el mensaje 2 veces sin hablar. Y lo que noté no fue el dolor que cruzó su rostro. Eso era privado, y aparté la vista. Sino la calidad de su quietud después, la forma en que una persona se queda quieta cuando entiende que alguien a quien amaba había estado llevando un peso que nunca se le permitió compartir. Le dije entonces que su padre me había ofrecido un puesto en Carrington en los meses posteriores al incidente del convoy, y que lo había rechazado porque mi esposa acababa de recibir su diagnóstico y mis prioridades se habían reorganizado en torno a un tipo diferente de protección. Sloan preguntó si me arrepentía, y le dije que no me arrepentía de nada sobre la elección, solo de las circunstancias que la hicieron necesaria. El conjunto de cámaras de las instalaciones se activó con un solo clic colectivo, y la transmisión que grababa nuestra presencia en la sala de servidores comenzó a transmitirse en vivo, nítida y resuelta, a una estación de trabajo registrada en la oficina ejecutiva de Leland Prescott en la Torre Carrington, a 41 millas de distancia. Leland Prescott se movió con eficiencia una vez que entendió que su línea de tiempo se había comprimido, emitiendo una declaración pública a través de la oficina de comunicaciones de Carrington en menos de 1 hora. Describía una situación en desarrollo en la que la CEO parecía estar operando bajo la influencia de un excontratista del gobierno cuyo archivo personal contenía irregularidades de las que la Junta no había sido informada previamente, y usando la palabra irregularidad, con la precisión de alguien que entiende que las acusaciones indefinidas son considerablemente más difíciles de refutar que las específicas. La Junta convocó una sesión de emergencia, y los datos que el equipo de Leland proporcionó mostraban mis huellas digitales en una serie de registros de acceso al sistema de Carrington, un archivo de instalación de Shadowroot con una marca de tiempo de modificación que situaba la alteración dentro de mi ventana de servicio, y un hilo de comunicación que sugería que la retención del VUD había sido coordinada con una oferta de acuerdo financiero. Cada documento en el paquete era técnicamente coherente, lo que reconocí como la firma de una fabricación en lugar de una evidencia, porque la evidencia real siempre es un poco desordenada y siempre contiene los detalles irrelevantes que el contexto genera sin que nadie los diseñe. Víctor emitió un boletín de seguridad interna autorizando mi localización y detención por motivos de custodia protectora para la CEO, una categoría legal que en la práctica significaba una autoridad de búsqueda sin orden judicial dentro del territorio operativo de Carrington. Y Eleanor respondió presentando una impugnación inmediata a través de la oficina del asesor general de la compañía, ganando tiempo, pero no mucho. Pasé ese tiempo trabajando en el problema con la precisión enfocada que siempre me había servido mejor que la urgencia. Expuse la arquitectura lógica de lo que Leland necesitaba que sucediera antes de la demostración. El VUD necesitaba fallar visiblemente. El fallo debía ser atribuible a un error de mantenimiento, y la Junta debía estar presente cuando sucediera, lo que significaba que la demostración en sí era el mecanismo, y cancelarla no lograba nada excepto trasladar el intento a un lugar donde yo no tendría tiempo de preparación ni equipo. Propuse, en cambio, una sustitución, reemplazar el vehículo de demostración con un duplicado que hubiera sido despojado de cualquier conexión operativa entre el módulo Shadowroot y los sistemas reales de dirección y frenado. De modo que, cuando Leland activara el comando de anulación, este sería recibido, registrado y rastreado sin afectar la trayectoria del vehículo. El instinto de Sloan fue cancelar todo y presentar lo que teníamos directamente a la Junta, y su razonamiento era sólido en todos los aspectos excepto en el tiempo.
porque Lilen ya había adelantado la demostración 6 horas, y los miembros de la Junta que necesitaban ser convencidos eran las mismas personas que actualmente recibían su paquete informativo, lo que significaba que nuestro primer encuentro estructurado con la evidencia necesitaba ser más convincente que una impresión de datos de un mecánico. Marcus contactó a Dana Whitaker a través de un canal que eludía el sistema de comunicación corporativo. Y Dana confirmó que la investigación federal de hacía 8 años permanecía técnicamente abierta, nunca formalmente cerrada, porque la evidencia física del convoy había sido incompleta, y que ella tenía la autoridad para ejecutar una orden federal de preservación de evidencia si una señal de origen podía ser rastreada en tiempo real hasta un individuo identificado con un motivo documentado. Llamé a Laia desde un teléfono prestado mientras Marcus estaba afuera con Dana. Manteniendo la conversación corta y directa, le dije que mi nombre iba a aparecer en las noticias en un contexto que no reflejaría lo que realmente había sucedido. Y ella me dijo, con la particular certeza de alguien que había pasado 19 años viendo a su padre velar por la seguridad de otros sin anunciarlo, que no necesitaba que yo protegiera mi reputación de ella. Que siempre había sabido que el trabajo que había hecho antes del garaje no era nada, y que lo que sea que estuviera haciendo en ese momento era la razón por la que ella estudiaba las cosas que estudiaba. Lilen abrió la demostración con una bienvenida personal a la Junta y a los observadores del gobierno, y luego extendió una invitación a Sloan, quien había sido posicionada públicamente como si regresara al redil, para que tomara asiento en el vehículo principal para la primera prueba del sistema Aegis Drive ante la audiencia reunida. Sloan aceptó la invitación a la vista del panel, caminando hacia el vehículo con la autoridad compuesta de alguien que regresa al mando, en lugar de alguien que camina hacia una situación arreglada. Porque las dos cosas se veían idénticas desde fuera, y ella había pasado suficientes años gestionando la percepción pública como para entender que el engaño más efectivo era aquel que no requería esfuerzo para mantener. Lo que Lilen no sabía, y lo que Víctor no había descubierto a través de ninguna de sus barridas de vigilancia, era que yo había llegado a Black Ridge 6 horas antes que nadie de Carrington, usando una ruta de acceso que no aparecía en el mapa estándar de las instalaciones. Y lo sabía porque había ayudado a diseñar el perímetro de seguridad en este mismo complejo durante mi último año de servicio federal, y había pasado ese tiempo realizando una sustitución en el garaje de vehículos que era invisible para cualquiera que no hubiera sido entrenado para buscar la diferencia entre un sistema de actuación conectado y uno cosméticamente idéntico pero desacoplado. El VUD que se encontraba al inicio de la pista de demostración era externamente indistinguible del prototipo, con el módulo Shadow Root todavía instalado y completamente encendido, pero las salidas físicas del módulo habían sido cortadas de la columna de dirección y del actuador de freno, y redirigidas a un sistema de grabación que yo había montado con componentes de la caja de mi camioneta. Un sistema que capturaría cada comando que el módulo recibiera, incluyendo la firma de autenticación del dispositivo que lo envió y la dirección de red del origen de la transmisión, y almacenaría esos datos por triplicado en 3 medios de almacenamiento independientes simultáneamente. Me posicioné en la sala técnica secundaria de la instalación, un espacio subterráneo conectado a la infraestructura de monitoreo de la pista por conductos de cables. Desde allí, podía observar la telemetría del vehículo sin ser visible para nadie en la superficie. Mientras tanto, Marcus se encontraba en el perímetro de la pista, lo suficientemente cerca como para llegar a Sloan en segundos, su presencia interpretándose como seguridad ejecutiva estándar en lugar de un plan de recuperación. Lilen dio la señal de que la demostración comenzaba, y el vehículo se movió, navegando la primera sección de la pista de pruebas con la confianza suave y sin prisas de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado. Y luego, en la curva marcada en los registros de la instalación como estación 7, donde la pista se hundía debajo de un muro de contención y el vehículo estaría brevemente fuera de la línea de visión directa desde la plataforma de observación, el módulo Shadow Root recibió su comando de activación. La entrada de dirección cambió. La presión de los frenos cayó. La navegación autónoma del vehículo comenzó a enrutar hacia una sección de la pista que terminaba en una barrera de hormigón en lugar de una zona de parada controlada. Y mi sistema de grabación lo capturó todo, la marca de tiempo, la estructura del comando, el certificado de autenticación y la dirección de origen de la red, que se resolvió en un dispositivo registrado en la suite ejecutiva de la oficina del COO de la Torre Carrington, activo y transmitiendo. Pero el vehículo no respondió a la anulación. Continuó en su trayectoria original, desacelerando normalmente en el punto de parada marcado, porque no había nada que el módulo Shadow Root pudiera controlar realmente. Y la quietud de esa parada normal, la completa y ordinaria normalidad del vehículo llegando a la posición designada, le dijo a Lilen que algo había salido mal.
Envió un segundo comando de activación, luego un tercero, y mi sistema los registró todos con una minuciosidad clínica que no debía nada a la urgencia. Víctor fue despachado a las instalaciones técnicas con un equipo. Y cuando me encontraron en la sala de monitoreo debajo de la pista, Víctor anunció que había encontrado al individuo responsable de interferir con el vehículo de demostración, y presentó como evidencia una placa de circuito que, según él, había encontrado en mi bolsa de equipo. Una placa que reconocí de inmediato como el dispositivo del convoy de hacía 8 años, el que había sido robado de la unidad de almacenamiento cerrada esa mañana. Víctor la colocó sobre la mesa con la colocación deliberada de alguien que presenta un descubrimiento en lugar de plantar una prueba. Y el acto tenía la misma calidad que todo lo demás en las últimas 48 horas, técnicamente coherente, específicamente dirigido y diseñado por alguien que se había estado preparando para este momento considerablemente más tiempo que las personas que intentaban detenerlo. La afirmación de Víctor era que yo había estado en posesión de la placa porque había creado el sistema que contenía, y la lógica de la acusación estaba estructurada para llegar antes de que cualquier contraevidencia pudiera ser organizada. Leland ya estaba hablando con el panel de la Junta a través de un intercomunicador desde la plataforma de observación, usando el descubrimiento como confirmación de todo lo que había estado sugiriendo desde la mañana anterior. Y Dana Whitaker había entrado en las instalaciones por la puerta principal 2 minutos antes con credenciales federales, pero aún sin una orden firmada, lo que significaba que estaba observando en lugar de actuar, construyendo el registro de verificación que necesitaba antes de poder moverse. Marcus Bell se paró a mi lado en la sala técnica y proporcionó su declaración jurada a Dana directamente, relatando el incidente del convoy con la especificidad del testimonio de primera mano, identificándome por mi nombre como el individuo que lo había sacado del vehículo principal, y describiendo el detalle físico de la cicatriz en forma de media luna como algo que había observado y registrado en su diario personal la noche del rescate. Un documento que había guardado durante 8 años, precisamente porque había creído que algún día alguien necesitaría la corroboración. El registro médico sellado de la clínica de contratistas federales que me había tratado después del convoy fue recuperado por Dana a través del sistema de registros federales, y contenía 3 entradas relevantes. Una anotación que describía quemaduras en el antebrazo izquierdo consistentes con el contacto con metal estructural caliente. Una anotación que describía la extracción de un fragmento de metal de la misma área que posteriormente fue enviado para análisis de materiales. Y una anotación que establecía que las lesiones habían ocurrido en un momento que precedía en 11 días a la fecha en la que teóricamente yo habría sido capaz de acceder al código fuente de Shadowroot bajo la línea de tiempo fabricada de Carrington. La cicatriz, y el registro que la documentaba, me colocaban en el lado equivocado de la historia del desarrollo de sistemas. No como la persona que lo construyó, sino como la persona que estaba a su lado cuando alguien más lo desplegó. Y la evidencia física de ese hecho estaba escrita en mi cuerpo de una manera que ningún archivo digital podría replicar o alterar retroactivamente. Eleanor presentó la declaración de los registros privados de Robert Carrington, estableciendo que yo había señalado la anomalía del convoy al liderazgo senior de Carrington a las pocas horas del incidente, 8 años antes de que nadie más en la sala hubiera articulado la posibilidad de que el evento fuera deliberado. Dana examinó la placa que Víctor había colocado sobre la mesa, y su evaluación forense de los sellos de evidencia contó una historia que la presentación de la placa como un descubrimiento reciente no podía sobrevivir. El sello era un formato de almacenamiento federal utilizado por última vez por una instalación de seguridad específica contratada por Carrington, cuyos registros de acceso mostraban a Víctor Ames como uno de los 3 miembros del personal autorizado. Y las marcas de integridad del sello indicaban que la placa había sido almacenada en lugar de fabricada recientemente, lo que significaba que alguien había recuperado la original de un almacenamiento adyacente al federal en lugar de fabricar un duplicado. Víctor miró el rostro de Leland a través de la ventana de la sala de monitoreo y entendió, de la manera particular en que la gente cómplice entiende las cosas cuando la arquitectura de un acuerdo comienza a redistribuir su peso, que el plan lo había incluido como un instrumento necesario, pero no necesariamente lo había incluido como un superviviente necesario de las consecuencias. Y la certeza de ese entendimiento se movió por su expresión, no como pánico, sino como la fría aritmética de alguien que reexamina un contrato que pensaba que había leído por completo. Le dije a Víctor, sin levantar la voz ni acercarme, que el silencio lo dejaría como la única persona en la sala sin una explicación funcional para sus acciones, y que las personas que le habían dado instrucciones pasarían las próximas horas ensamblando una versión de los eventos en la que su papel era principal y el de ellos era de supervisión gerencial que había sido engañada por un subordinado. Porque así es como se ve la autoprotección institucional desde dentro.
Víctor colocó su teléfono personal sobre la mesa. Sloan se paró ante el panel de la Junta reunido y dijo, en público y sin matices, que se había equivocado sobre Graham Vance desde el momento en que entró en mi garaje, y que había demostrado esa equivocación de una manera que no estaba preparada para justificar con contexto. El teléfono de Víctor contenía un mensaje final de Leland: limpia el servidor y abandona la Torre Carrington antes de la medianoche. Dana Whitaker solicitó una autorización de registro de emergencia contra el piso ejecutivo de la Torre Carrington en los 20 minutos que le tomó al panel de la Junta entrar en receso, y la autorización fue concedida porque la evidencia de transmisión del vehículo de demostración, capturada en 3 medios independientes simultáneamente, constituía una causa probable de la variedad más inequívoca. Un registro en tiempo real de un dispositivo de la suite ejecutiva enviando comandos de anulación a un sistema de seguridad activo en presencia de observadores del gobierno, que era el tipo de evidencia que los paneles de revisión federales procesaban con una celeridad que no solían aplicar a las disputas de documentación. Leland regresó a la Torre Carrington y se dirigió a la infraestructura de servidores con la eficiencia practicada de alguien que había planeado esta contingencia con antelación. Trabajó a través de un protocolo de eliminación diseñado para sobreescribir los archivos de configuración de Shadow Root, los registros de la compañía fantasma y las comunicaciones internas que lo vinculaban con el incidente del convoy de hacía 8 años, trabajando contra un reloj que creía tener más de lo que realmente tenía. Yo ya estaba al teléfono con el equipo de gestión de las instalaciones, guiándolos a través de la secuencia de apagado físico para el conjunto de servidores del piso ejecutivo de una manera que preservara los datos en lugar de destruirlos. Porque el mecanismo de sobreescritura térmica que Leland estaba usando requería un ciclo de energía continuo, y un apagado limpio interrumpiría el proceso antes de que alcanzara las particiones críticas que contenían la evidencia de mayor duración. Sloan usó sus credenciales de acceso de CEO para bloquear el banco de ascensores ejecutivos desde el panel de control del vestíbulo, limitando las opciones de salida de Leland a la escalera. Y Marcus coordinó con el equipo de seguridad del edificio para establecer un perímetro exterior que estuvo presente antes de que Leland terminara el protocolo de eliminación, lo que significaba que el protocolo fue interrumpido al 62% de su finalización, dejando el 38% restante intacto e incluyendo dentro de él la documentación original del contrato de Shadow Root, los registros de incorporación de la compañía fantasma y 743 días de comunicaciones internas entre Leland Prescott y un socio técnico cuya identidad la investigación federal establecería posteriormente. Eleanor transmitió los datos del vehículo de demostración a las bandejas de entrada seguras del panel de la Junta en tiempo real, y los miembros del panel, que habían estado recibiendo el paquete informativo de Leland durante las últimas 18 horas, lo vieron llegar junto a un registro de documentos que mostraba que sus materiales informativos anteriores habían sido generados desde el mismo servidor que ahora estaba en proceso de ser parcialmente borrado. Una correlación que no requería experiencia técnica para interpretar. El equipo de Dana entró en el piso ejecutivo con la autorización federal confirmada, y Leland Prescott fue encontrado en la sala de servidores en la postura de un hombre que acaba de comprender que la eficiencia y la minuciosidad no son lo mismo. Se había movido rápidamente, pero no se había movido con cuidado, y lo que quedaba en el servidor fue suficiente para completar lo que yo había estado llevando, de una forma u otra, desde la noche en que un convoy se salió de una carretera de pruebas y yo entré a buscar a la gente que estaba dentro. Leland me miró cuando los agentes federales establecieron la custodia y dijo que yo era un mecánico con una vieja cicatriz y una historia, y que el mundo estaba construido por personas que entendían que la influencia y la evidencia eran lo mismo, dependiendo de quien la sostuviera. Yo le respondí: tú tenías una torre entera para ocultar la verdad. A mí solo me bastó una cicatriz para recordarla. Sloan Carrington se paró ante la audiencia combinada de miembros de la Junta, observadores del gobierno y personal de Carrington reunidos en el atrio principal del edificio, y confirmó públicamente lo que los datos ya habían establecido, que Graham Vance había identificado una amenaza para un vehículo de Carrington hacía 8 años, que había identificado la misma amenaza nuevamente hacía 48 horas, que su evaluación había sido precisa en ambas ocasiones, y que ella había respondido a su segunda advertencia con un error de juicio por el que estaba preparada para rendir cuentas por completo y sin la mitigación del contexto. Porque la gente que trabajaba para ella, y la gente cuya seguridad dependía de los vehículos que su compañía producía, merecían un estándar de liderazgo que no requiriera circunstancias favorables para mantenerse. La investigación federal sobre Leland Prescott avanzó con el impulso integral que tienden a generar los casos basados en evidencia electrónica. Los cargos finalmente presentados incluyeron fraude en contratos de defensa, interferencia no autorizada con un sistema de navegación protegido, falsificación de firma digital,
obstrucción de una investigación federal y conversión de propiedad intelectual a través de una transferencia no autorizada de la arquitectura de la patente Aegis Drive a una compañía fantasma registrada a un nombre que no había aparecido en ningún archivo de Carrington hasta que el equipo forense de Dana comenzó a tirar del hilo del registro. Víctor Ames llegó a un acuerdo de cooperación que incluyó un recuento completo de su participación y una sentencia reducida a cuenta de un testimonio que resultó esencial para establecer la línea de tiempo que conectaba el incidente del convoy con el caso actual. Una línea de tiempo que habría permanecido indemostrable sin los artefactos físicos que yo había guardado durante 8 años, sin saber si alguna vez serían necesarios, o si mi decisión de conservarlos había sido precaución o sentimiento, o simplemente la negativa a desechar algo que otra persona había usado para herir a personas a las que se me había encomendado proteger. Aegis Drive fue suspendido para una revisión técnica independiente, un proceso que Sloan inició antes de que la orden federal lo requiriera, y que estructuró bajo términos redactados en consulta con Eleanor. Un marco de revisión con autoridad para detener cualquier secuencia de prueba, líneas de reporte que no pasaban por la oficina del CEO, y un requisito de preservación de datos que almacenaba todas las comunicaciones críticas para la seguridad en una infraestructura fuera de la red de la compañía. Sloan se paró ante la fuerza laboral de Carrington en el atrio principal y habló sin notas, reconociendo que la cultura interna que había heredado y perpetuado había creado condiciones en las que el rango funcionaba como un sustituto del juicio, y la urgencia funcionaba como un sustituto de la verificación. Y que ambas sustituciones casi habían resultado en un resultado catastrófico, que ella había estado demasiado confiada en su propia evaluación como para verlo venir, hasta que alguien sin nada que ganar se había interpuesto entre ella y el vehículo y le había dicho que se detuviera. Le dijo a su personal que había golpeado a esa persona con su mano, y que no estaba preparada para calificar esa acción con ninguna descripción de las circunstancias que la precedieron, y que lo sentía, no como una declaración de posición legal, sino como un reconocimiento de un adulto a otro de que se había equivocado. Marcus me devolvió mi credencial de misión federal, un objeto físico que había guardado en el bolsillo interior de su chaqueta durante 8 años, recuperado de mi equipo de campo temporal la noche del rescate, y nunca devuelto porque había creído, con una esperanza sobre la que no había podido actuar, que algún día podría devolvérmela en persona. Vance Motor Works permaneció abierto, y la inversión que Carrington dirigió a las instalaciones se estructuró como una asociación de desarrollo de habilidades en lugar de una adquisición corporativa. Los 12 jóvenes técnicos que se inscribieron en la primera cohorte de capacitación trabajaron en el mismo piso donde se había retenido el VU de blindado y donde había tenido lugar la discusión que lo cambió todo. Laia vino a casa para el fin de semana en que la historia se hizo pública, y se sentó en el taller mientras Marcus la contaba desde el principio. El convoy, el canal de drenaje, la cicatriz, los 8 años de silencio. Y cuando Marcus terminó, miró a su padre a través del piso del garaje y dijo que no necesitaba que él fuera el héroe de toda la historia. Solo necesitaba que dejara de fingir que lo que había hecho no importaba. Y yo le dije que sí importaba. Y ella dijo que lo sabía. Sloan vino al garaje sola una tarde, llevando la llave del VU de reparado, y me preguntó si el vehículo era seguro para conducir ahora. Le dije que el vehículo era seguro, pero que la conductora todavía necesitaba practicar escuchar las advertencias antes de decidir que ya sabía la respuesta. Me invitó a cenar, y acepté con la condición de que no fuera una reunión. Sloan se dio la vuelta para irse, luego se detuvo junto al cofre de herramientas cerca de la puerta del taller, mirando una pequeña abolladura en la superficie de metal donde la llave había caído la mañana en que me golpeó. Una marca que se encontraba exactamente a la altura de la mano, con un aspecto deliberado sin haber sido intencionado. Preguntó si planeaba arreglarla. Le dije, no, algunas marcas deben quedarse para que no repitamos los mismos errores. Sloan miró la cicatriz en mi antebrazo, pero no de la misma forma en que la había mirado en el momento en que Marcus me nombró, con sorpresa y recalibración, sino de la manera en que miras algo que has comenzado a entender. A una persona que 2 veces se había interpuesto entre ella y una amenaza que no había reconocido como tal, y que había hecho ambas cosas sin pedir nada a cambio, excepto que ella escuchara.